Sí, muchas gracias, señor gobernador. Muy buenas tardes a todas y a todos. Estamos iniciando la semana epidemiológica número 33. Estamos en semáforo rojo y las cifras. Tenemos 381 nuevos casos y en cuanto a la siguiente gráfica, el comportamiento que ha presentado la enfermedad desde el 23 de noviembre del año pasado. En la siguiente gráfica observamos los casos activos, que son 3.895 casos activos, y tenemos básicamente en la zona centro, en la Costa Chica y también en Acapulco y Zihuatanejo. En la tendencia de hospitalización, 489 hospitalizados, 89 intubados. Y este es el comportamiento que tenemos de la tendencia de hospitalización en la gráfica que observan. En la siguiente observamos que tenemos 31.9 defunciones por día en promedio en el mes de agosto. Y en cuanto a la ocupación hospitalaria, son 63% de ocupación hospitalaria, que en relación a la media nacional estamos por arriba, 54 la media nacional, nosotros 63, y en pacientes intubados por abajo de la media nacional, nosotros en 45, la media nacional en 47. Esa es la información, señor gobernador. Gracias, muchas gracias. Ahora vamos a entrar al tema de educación. Yo haría algunos comentarios previos antes de que el secretario Huicochea aborde el tema. Miren, el 22 de junio tuvimos una reunión en Chilpancingo. No sé, no tenemos una foto de esa reunión. Eh, fue, fue una reunión en donde firmamos un acuerdo entre todos los que tienen que ver con la educación en Guerrero. Los sindicatos, la universidad, los padres de familia, eh, los maestros, las autoridades educativas, esto es la Secretaría de Educación, el gobernador, Salud. salud. Y entonces el 22 de junio dijimos, vamos a organizarnos para un posible regreso a clases. El 25 de junio se publicó el acuerdo. Esto es un acuerdo que establecimos y empezamos a prepararnos para el regreso a clases. Es un desafío el regreso a clases, porque el propio regreso a clases después de vacaciones es todo un, diríamos, es todo un problema, ¿no? El que hagamos que regresen a clases, que los niños regresen, que los maestros asistan, que todo funcione hasta la vialidad, hasta cómo vamos a cuidar las escuelas y todo esto. Pero nosotros creemos que si bien es cierto hay un derecho a la educación, también hay un derecho a la salud. ¿Cuál es más importante? Los dos son importantes, pero el más importante es el derecho a la salud. Entonces, nosotros traemos la firme idea de que es conveniente el regreso a las aulas, a las aulas, a las instalaciones, porque recuerden que clases sí ha habido por televisión, por internet, donde ha sido posible que llegue. Entonces, haría yo los siguientes comentarios. Lo fuerte para el regreso a las aulas está en educación básica, que es inicial, preescolar, primaria y secundaria. Aquí está el 88%, entre lo que conocemos como kinder y secundaria, el 88% de las casi 12,000 escuelas. Y el 70% de este 88% está en el área rural. Entonces, lo que nosotros vamos a tratar de hacer es no forzar, no hacer nada que obligue a un padre de familia, a un niño. Todo tiene que ser voluntario, tiene que ser a través del acuerdo. Hay algunas regiones que están en condiciones, por su misma circunstancia de que tienen menor contagio, de poder empezar. Ya el secretario nos los va a decir. Pero todo será voluntario, no forzado. El tema ya de salud es delicado como para complicarnos las cosas. Pero donde se pueda, hay que hacerlo. Hay que hacerlo por el bien de los niños, de los jóvenes y de todos. Pero también hay que hacerlo cuidando que las condiciones de salud estén. ¿Estás de acuerdo, doctor? Sí, señor. Esa es la idea fundamental que usted menciona. Bueno, vamos a escuchar al secretario Huicochea, que trae la información primero de Ciudad de México y sus conclusiones. Adelante, Heriberto. Gracias, con su permiso, señor gobernador.
Efectivamente, estuvimos en una reunión de la CONAEDU, que es el Consejo Nacional de Educación, que preside la secretaria de Educación Pública, la maestra Delfina Gómez. Estuvieron presentes los subsecretarios de los tipos de educación, estuvo educación básica, educación media y educación superior, y los 32 responsables estatales de las secretarías de educación en las respectivas entidades federativas. Quiero comentar que estuvimos reunidos los días jueves 12 y viernes 13 de agosto en una sesión muy amplia de trabajo y en la que se concluyeron 13 puntos que es el acuerdo nacional para el regreso a clases presenciales. Este tema es muy importante comentar de que regresar a clases presenciales en los términos en que disponga, en primer lugar, la autoridad sanitaria y en lo que corresponde a la autoridad educativa. Aquí hay que hacer una explicación muy precisa de que el regreso a clases presenciales es un tema, como ya lo comentó el gobernador, es un desafío, es un tema muy complejo y que va a depender de varios factores. En primer lugar, no es lo mismo regresar a clases en el nivel o en la modalidad de educación básica. Ahí hay niveles desde inicial, como comentaba el gobernador, hasta secundaria. Hay diferentes aspectos que hay que revisar, como en educación media, que son prácticamente la parte del bachillerato, y en la parte de educación superior. Hay actividades que se pueden considerar esenciales en el nivel superior por las prácticas que se tienen que hacer, que son necesariamente presenciales, pero no así en el resto de los niveles. Eso es importante irlo diciendo porque efectivamente el 88% de las escuelas en general en el estado de Guerrero son escuelas de educación básica. Y de este total, como el gobernador lo ha comentado, el 70% se encuentran en el área rural y este es otro tema esencial. ¿Por qué? Porque tenemos que ver precisamente la ubicación geográfica en la que se encuentran las escuelas. Pero hay un tema también que es muy importante, que es el tamaño de las escuelas. Yo le pediría, por favor, si me hacen favor de poner la presentación, para que podamos irnos a la gráfica. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Antes me gustaría nada más comentar que el gran acuerdo al que nos convocó el gobernador el 22 de junio, desde ese entonces hemos comenzado a hacer trabajos de medidas previas, de organización. La siguiente, por favor. Entre ellas se instaló la Comisión Estatal para instrumentar el programa para el inicio y desarrollo del ciclo escolar 2021-2022. Posteriormente, como podemos ver aquí en la lámina, se han instalado durante el mes de julio las subcomisiones de trabajo, que son muy importantes. Es decir, se ha hecho un grupo con todos los, los responsables de educación básica. Igual se han reunido todos los bachilleratos y todos los responsables de universidades y de institutos tecnológicos para ir dando ritmo a cómo vamos a estar iniciando y desarrollando el ciclo escolar 2021-2022. También se instaló la subcomisión de logística y movilidad, que eso también es un tema muy importante, y algo que hay que destacar es la subcomisión de distribución de libros de texto gratuitos. Quiero comentarles que hasta este momento tenemos ya distribuido, señor gobernador, el 75% de los libros que se van a hacer llegar, ya las tenemos en bodega, a todos los niños, a todas las niñas en educación primaria y en educación secundaria. Y en preescolar. Estamos cumpliendo con el 75% y en espera de que en estas 2 semanas nos llegue de parte de oficinas centrales de la Ciudad de México el resto de los libros. Ya los estamos
distribuyendo. Nos falta únicamente para concluir todo esto la segunda parte de los libros de texto de educación primaria. Esto es muy importante porque desde este momento estamos tratando de garantizar que los planes y los programas de estudio desde el nivel preescolar hasta de secundaria se cumplan de forma debida. Eso quiero destacar en la instalación de estas subcomisiones, y he recibido ya instrucciones del gobernador que en esta próxima semana se van a instalar también las subcomisiones que él mismo ha estado integrando de operación regional y de enlaces que nos ha designado para que le den seguimiento puntual a todo este tipo de ejercicio del regreso a clases presenciales. La siguiente, por favor. El gobernador lo ha dicho, es un desafío que puedan regresar a la normalidad 11.880 escuelas, casi 12.000 o más del 1.000.000 de alumnos y por supuesto casi los 70.000 docentes, pero en este tema yo quisiera comentar, si le damos a la siguiente gráfica, decirles que precisamente el 75% de los maestros se encuentran ubicados en la parte de educación básica. La siguiente, por favor. Y la siguiente, por favor. Y hay algo que tenemos que hacer una revisión muy rápida. ¿Cómo vamos a regresar al tema de clases presenciales? Miren, en primer lugar, hay que considerar, de acuerdo a lo que estamos viendo en la lámina, precisamente lo que ha sido el comportamiento epidemiológico. En estos momentos en la entidad, obviamente, tenemos un semáforo que no nos permite tener la apertura normal, pero que hay zonas, hay lugares que va a determinar la Secretaría de Salud, porque ella es la autoridad correspondiente, es la indicada, en la que nos va a ir diciendo en qué lugares, en qué región, en qué municipio vamos a poder ir abriendo las escuelas ya en clases presenciales. Pero para esto también comentarles que un punto importante fue la vacunación a los trabajadores de la educación en general, a los maestros, al personal administrativo y también, por supuesto, a los trabajadores que laboran en apoyo de intendencia. Quiero comentarles que tenemos hasta ahora vacunados directamente más de casi 80,000 trabajadores, independientemente de quienes se han vacunado en los grupos etarios, y contamos aproximadamente con 4.800 escuelas que están vacunadas con reportes de hasta el 100% de quienes trabajan en la totalidad de las escuelas. Esto nos va a permitir que las escuelas puedan realizar los trabajos que de manera permanente están haciéndolo a partir de los consejos técnicos de educación. Si continuamos ahí. Después de esta parte de la vacunación viene lo más relevante y que ha causado muchas, cuestionamientos, y que es el famoso consenso escolar. Aquí en el consenso escolar no se trata más que de una cosa, de que se pongan de acuerdo los padres de familia con los maestros. Los maestros tienen en este momento, tienen que asistir a abrir las escuelas, tienen que ir a revisar, tienen que reunirse con la planta de maestros y sesionar en el comité técnico escolar, porque independientemente de que se vaya a abrir para clases presenciales o no, eso lo tienen que realizar y llegar a este consenso escolar. Si se puede y están las condiciones, entonces ahí se va a poder hacer precisamente lo que hemos llamado, una vez que se haga la revisión de los protocolos sanitarios, de las intervenciones que se han señalado a nivel nacional, llegar a un plan escolar. Y este plan escolar es el que va a decir cómo van a mantenerse las clases, si van a seguir híbrida, si va a seguir a distancia, si va a ser presencial, o la manera en la que se vaya a establecer la concurrencia, los días, los horarios y todos los filtros que se tengan que pasar. Repito, esto es muy importante, porque una vez que se pueda tener este plan escolar acordado, consensado y que esté autorizado por la Secretaría de Salud, tendremos fecha, calendario. Eso es muy importante comentarlo y decirlo, independientemente
de que se vaya o no a abrir la escuela, los maestros tendrán que asistir, principalmente los directores, van a abrir la escuela y tendrán que realizar su plan de actividades del ciclo escolar 2021-22. Si es posible abrir, se abrirá. Si no es posible, no hay condiciones, no se va a abrir. La siguiente, por favor. Otra más. Nada más. La siguiente, por favor. Aquí, por ejemplo, quisiera decirles, si ven la gráfica, que por ejemplo tenemos hasta este momento, hasta principios de la primera semana de agosto, el reporte de que hay 17 municipios con 0 casos activos de COVID, y esto en educación básica, por ejemplo, son 17 municipios, y esto significaría que podríamos empezar a abrir 877 escuelas y podríamos también estar acercando ya a 17.485 alumnos a la normalidad, pero repito, todo esto va a depender de cómo lo vayamos realizando con un consenso escolar. Yo quisiera, gobernador, hasta aquí dejar mis comentarios. Muy bien. Yo haría unos últimos comentarios y dejaría después que Miguel Ángel haga algunos comentarios y nos despediríamos con un video de cosas que se han hecho en el transporte público, porque muchos insisten en el transporte público y yo creo que hay que también informar qué se ha hecho en el transporte público. Finalmente, de mi parte, yo quiero dejar muy claro, señoras y señores, o quienes nos estén viendo, jóvenes, de que vamos a regresar a clases donde sea posible regresar, porque veo mensajes que vale la pena tener mucha precisión. Nadie va a forzar a nadie, ya lo ha dicho Heriberto Huicochea, estas son las conclusiones del gobernador. Vamos a intentar en 17 municipios, ¿está bien? Que tienen menos contagio. En las ciudades grandes, el ejemplo Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Taxco, la ciudad o municipio grande que ustedes se puedan, donde hayan ciudades grandes, donde se pueda lo haremos, en alguna zona rural, y donde no se pueda, pues no se va a hacer. Por favor, yo quiero que queden muy claras las cosas, porque de ninguna manera nosotros vamos a hacer algo que perjudique a nadie. Ese es mi compromiso como gobernador, y lo voy a cumplir hasta el último segundo que sea gobernador. Pero también es importante que lo intentemos donde se pueda hacer. Y donde no se pueda hacer, sencillamente no se va a hacer. Donde no haya acuerdo entre maestros y padres de familia, no se va a hacer. Donde haya acuerdo, se va a intentar con las medidas de seguridad que el caso requiera. Hay que recordar que hay un programa que el gobierno federal envía recursos a las escuelas. ¿Cómo se llama? La escuela es nuestra. La escuela es nuestra, que es donde llega un dinero cada mes. Ese dinero debe ser utilizado, que manda el gobierno federal, para arreglar la puerta, para arreglar la bomba, para limpiar la escuela. Para eso debe ser utilizado en estos momentos. Yo quiero ser también muy claro, porque se ha platicado esto con el gobierno federal. Tiene que aprovecharse ese recurso para darle una arregladita a la escuela y se pueda regresar. Pero repito, es un desafío el regresar a clases, principalmente en el tiempo de la pandemia. Está muy complicado, entiendo que hay resistencias, vamos a intentar hacerlo donde se pueda hacer. Esa es la conclusión. El próximo miércoles haremos la primera reunión con los grupos que van a estar en las regiones. Nos vamos a dar unos días para tener algunas conclusiones que las vamos a dar a conocer con ustedes. Sepan ustedes que vamos a hacer, de veras, lo que realmente se pueda hacer, privilegiando la salud. Muchísimas gracias.